Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos un saludo muy especial a todas las personas que han venido ya comunicándose, que han estado saludando, a los hermanos, a las hermanas que han estado en contacto. Gracias por seguirnos, gracias por estar aquí. Ya compartió en Messenger, en Instagram, en WhatsApp, en el WhatsApp de las tías, de los primos, de los amigos, de los vecinos, de los hermanos, de los compadres. Comparta, por favor, por todas las redes sociales para poder llegar a más personas con la palabra del Señor. ¿Qué le parece si comenzamos en el día de hoy con una oración? Levantemos una oración al cielo y pidámosle al Señor que nos hable. Amado Señor, Rey de gloria, de poder y de majestad, te damos toda la honra y honor solamente a ti. Colocamos nuestra vida, nuestros sueños, nuestras metas en tus manos y en tu presencia y te pedimos, Señor, que nos hables, que nos ilustres y que nos enseñes. Hoy queremos aprender un nuevo tema, el tema de tu voluntad. Por eso oramos conforme a tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes a entender tu voluntad, a entender que es buena, agradable y perfecta. Eso se convirtió en un simple eslogan, en un eslogan que usamos en las iglesias para sentirnos mejor, pero que no entendemos, ni practicamos, ni aplicamos. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo, entenderlo y hacerlo parte de nuestra creencia y cotidianidad. Por eso nos colocamos en tus manos y en tu presencia. Bendice, Señor, a cada persona, a cada hombre y mujer que en el día de hoy nos acompaña. Háblanos, Señor, enséñanos e ilústranos. Te lo pido con todo el corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Ya compartió? Comparta, mi hermano, comparta. Usted no sabe cuánta gente ha llegado a los pies de Cristo gracias a que muchos han compartido estos videos. Bien, seguimos en nuestro estudio alrededor de las verdades fundamentales del cristianismo. Cosas que todo cristiano debiera saber y sin embargo en la mayoría de las iglesias no las predican, no las dicen. Muchas iglesias se centran en mensajes moralistas, en mensajes que son solamente testimonios de vida, o en mensajes motivacionales. Ya quieren hacer es que la gente llore o se ría y se sientan bien con ellos mismos. Pero esto que realmente es Biblia, que es conocer al que amamos, a nuestro amado, lo han dejado a un lado. Hoy conoceremos un atributo de Dios que comparte con nosotros. Él tiene voluntad, nosotros tenemos voluntad. Sin embargo, la voluntad de Él y nuestra voluntad es diferente. Cuando usted se levanta en la mañana y usted dice, tengo la voluntad de ir a trabajar, usted tiene efectivamente la voluntad de ir a trabajar. Pero usted podría decir, no voy a ir, y decidir no ir. Sin embargo, eso le acarrearía una serie de consecuencias. No recibiría el sueldo de ese día, o incluso podrían sacarlo de su trabajo. Así que su voluntad está coaccionada por su contexto. Si yo digo voy a abrir esta ventana y voy a saltar por ahí porque mi voluntad es salir volando, pues la ley de la gravedad me va a dar un choque con la realidad, literalmente. Nuestra voluntad no funciona igual que la voluntad de Dios. Si bien nosotros tenemos una voluntad, nuestra voluntad está limitada por el contexto social, cultural, político, físico, económico, una cantidad de cosas que delimitan lo que nosotros realmente hacemos. No así con la determinación de Dios, con la voluntad de Dios. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, porque quiere y con quien quiere. Dios es soberano, maravilloso y poderoso y nadie puede limitarlo. Por más de que una persona diga que tiene la capacidad de hacer su santa voluntad, en términos prácticos no. Porque siempre estamos coaccionados incluso por nosotros mismos, por nuestros propios cuerpos. Yo tengo la voluntad de ser el mejor jugador de soccer del mundo, pero mi voluntad no, o más bien mi cuerpo no le hace caso a mi voluntad. Mi voluntad no es suficiente. ¿Me hago entender? No así con Dios. La voluntad de Dios es perfecta. Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y porque quiere. No está coaccionado absolutamente por nada ni por nadie, ni siquiera por él mismo. Aunque si bien su voluntad obedece a su naturaleza, no es por una coacción, sino por la definición misma de su ser. Dios es Dios. Dios no se contradice a sí mismo. Nosotros a veces estamos dubitando en decisiones, no sabemos si hacer esto o lo otro, y tenemos la voluntad de hacer las dos o de hacer ninguna. Pero no es así Dios. Dios no es dubitativo en nada. Dios ya ha determinado todo porque Él es todo el conocimiento que existe. No existe conocimiento fuera de Dios. Agustín dijo, cree para entender, entiende para creer. Así que mi hermano querido, Dios tiene una voluntad muy diferente a la nuestra. Aunque nos hizo seres con voluntad y decisión, y nosotros decidimos y somos responsables de lo que decidimos, claro que sí. Aún así, la voluntad de Dios es muy superior a la nuestra. Así que tomé varias definiciones de autores diferentes
para poder organizar una sola definición de lo que es la voluntad divina. Y en esas definiciones pude redactar la siguiente definición. La voluntad de Dios es la determinación, es decir, la decisión soberana, es decir, sin coacción, independiente, nadie la afecta, y perfecta del ser divino mediante el cual Él ordena, dispone, gobierna y dirige todas las cosas conforme a su sabiduría, justicia y bondad, para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Tenemos algunas dificultades técnicas, mis hermanos, con la camarita. Espero que no se vaya a dañar o no se siga dañando. Ustedes saben, las cosas se envejecen y se dañan. ¿Qué hacemos? Mis hermanos, muy bien, entonces, la determinación soberana y perfecta del ser divino. La voluntad de Dios no es una voluntad que viniera después de un debate interno en Dios. De hecho, la voluntad de Dios no se da ni siquiera en un tiempo nuestro determinado. La voluntad de Dios ha sido siempre la misma. Dios no cambia de opinión. Hay algunos versos que parecieran indicar que Dios cambia de opinión, como por ejemplo cuando Dios da o manda un juicio contra Nínive y va el profeta Jonás después de haber desobedecido a Dios, pero Dios le insta a que vaya y le predica a la ciudad se convierte y Dios los perdona. Y cualquiera podría decir, cambió su voluntad. Antes los iba a destruir, ahora los perdonó. Pero lo que cambió no fue su voluntad. Él sabía que los iba a perdonar. Pero él sabía que el medio para perdonar a esa generación era usar al profeta para que predicara. Sin embargo, Nínive fue destruida. De todas maneras, unos años después, la ciudad fue destruida. Su voluntad no cambió. Solo que en su plan estaba que el medio de la redención de algunos fuera por medio de la predicación de Jonás. Lo mismo pasa con este mundo. Dios no va a cambiar de idea, mi hermano. Su voluntad ya está decretada. Él va a emitir un juicio contra la tierra y todo este planeta será destruido. Pero en medio de ese juicio que Él ya determinó, también determinó un medio por el cual algunos nos salvaremos. Y es la predicación del Evangelio, la palabra de Dios. Así que, hermanos queridos, Él no cambia de opinión. Cualquier versículo que aparentemente le quiera a usted hacer entender que Dios cambió de decisión, no es eso. Siempre podemos interpretar que Dios está usando en la palabra lo que conocemos como un lenguaje antropomórfico. Porque si no se describiera así, no entenderíamos lo que pasó. Es una manera de hacernos entender un poquito lo que Dios hace, pero entender la mente de Dios es imposible. Simplemente Dios no cambia. En Él nada cambia, es lo que la Biblia enseña. No hay ni sombra de variación en el Señor. Eso es lo que la Biblia dice. Así que la voluntad de Dios es absolutamente soberana, no cambia, no tiene ninguna mutación, ninguna transformación. Y no pasa absolutamente nada en esta tierra que no sea su voluntad. Y eso nos va a llevar a problemas reflexivos. Y ya vamos a ver cuáles. Pero eso es lo que le enseña la Biblia. Eso está escrito en el Quijote de la Mancha, retomando una vieja frase. Cervantes escribe, no hay una sola hoja de un árbol que se mueva sin la voluntad de Dios. ¿No lo dice la Biblia? No, está en el Quijote de la Mancha. Pero la verdad, en otras palabras, sí está en la Biblia. Es cierto lo escrito allí. Nada en este mundo pasa. No hay un solo electrón que se mueva sin que haya sido la voluntad de Dios de que se mueva. Así de sencillo. R.C. Sproul lo describió de la siguiente manera. Nada sucede sino por la voluntad de Dios. Su voluntad no es simplemente el deseo de que algo ocurra, sino su determinación soberana de que así será. Si algo sucede, es porque Dios lo decretó. En su libro Escogidos por Dios está eso. Todo lo que sucede en este planeta y en nuestra vida, Dios lo decretó. O sea que Dios ha decretado las cosas malas que me pasaron. Sí. No me diga eso, hermano, porque Dios es bueno. Sí, Dios sigue siendo bueno. Claro que sí. Así que vamos a entender un poquito más
¿Por qué entonces Dios determina cosas malas? ¿El holocausto fue voluntad de Dios? En un sentido sí y en un sentido no. ¿Cómo así? Ya vamos a llegar a eso. ¿La muerte de niños inocentes son voluntad de Dios? En un sentido sí y en otro sentido no. El terrible ataque que dentro de poco conmemoraremos, ¿cierto? El atentado contra las Torres Gemelas, ¿fue voluntad de Dios? En un sentido sí, en uno no. Pero para eso hay que entender entonces la voluntad de Dios. Hay un sentido en la voluntad de Dios. Podemos determinar en tres variables. La voluntad de Dios es invariable, inmutable y perfecta. No cambia, no se transforma y es buena. Siempre. Existen varias palabras en griego, precisamente, para hablar de voluntad. Pero las dos palabras más conocidas que aparecen en el Nuevo Testamento son, por un lugar o por un lado, telos, que significa desear aquello que es preferible que suceda. Esa palabra aparece en textos como Mateo 23:37 y segunda de Pedro 3:9. Y otra palabra es la palabra boulé, que tiene más que ver con una orden para que algo suceda. O sea, telos nos habla más del deseo de algo, mientras boulé nos habla más de la decisión de que ese algo pase. Sin embargo, a veces parecen ser intercambiables. ¿A qué me refiero? Que a veces las cosas que yo deseo que pasen, pues pasan. O sea, a veces los telos, el deseo de Dios, se convierte en boulé, un decreto de Dios. Dios deseaba que yo me salvara y Dios decretó que yo me salvara. Así que boulé o telos independientemente podrían usarse para describir esa acción de la voluntad divina. Porque parte del deseo de Dios, pero también de que Dios determinó que así fuera. Así que hay que tener cuidado, no necesariamente telos nos habla de una característica de la voluntad de Dios y boulé de otra, pero por lo general sí. Voy a explicarme mejor. Atención, mire, la voluntad de Dios, entonces, puede entenderse en dos sentidos. Un primer sentido es que hay una voluntad activa de Dios. Activa, es decir, es cuando Dios hace algo directamente para que se cumpla su decreto. Dios hace una voluntad activa. ¿Mm? Por otro lado, hay una voluntad pasiva. ¿Qué es una voluntad pasiva? Es cuando Dios deja de hacer algo para que su plan se cumpla. En algunos momentos deja de protegernos. Necesitamos pasar por dificultades y angustias. Y todo eso con el propósito de un bien mayor. Dios dejó de hacer algo. Entonces la voluntad de Dios puede entenderse de esas dos maneras. Activa cuando Dios hace algo. Dios hizo algo y me salvó. Me dio vida espiritual. Me trajo al arrepentimiento y la conversión. Dios hizo algo. Y los que se pierden, los que no conocen al Señor, ¿por qué Dios no hace algo y los salva? Primero, porque no tiene la obligación de hacerlo. Segundo, porque ya hizo todo en la cruz del Calvario. Y ellos voluntariamente han decidido no creer en Cristo. Y tercero, Dios simplemente los deja quietos. Su voluntad se manifiesta cuando Él no hace nada. Hay muchas personas en esta tierra, tal vez menos pecadores que nosotros. Y sin embargo, Dios no hizo nada para salvarlos. ¿Por qué? No lo sabemos. Así lo decretó. ¿Él los escogió para que se perdieran? No, ya estaban perdidos. Todos nacemos perdidos. Todos nacemos derechito hacia el infierno. Desde que nacemos estamos condenados. La voluntad de Dios es activa para salvación, no para condenación. Para condenación nos deja quietos. Más adelante, en esta serie, seguramente profundizaré en este tema, pero para no profundizar y no confundirlos en términos soteriológicos, lo que sí quiero que entiendan en el día de hoy es que definitivamente, tanto en términos soteriológicos como en cualquier otro aspecto de la cotidianidad y de la vida diaria, la voluntad de Dios es activa y pasiva. Activa y pasiva. Éxodo 4:21. Mire lo que dice. Y dijo Jehová a Moisés,
cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Este texto es de gran debate entre teólogos. ¿Cómo así? ¿Dios volvió más malo a Faraón? ¿Cómo es posible que Dios lo vuelva más malo? No, eso no puede ser. Porque de Dios solamente emana bondad. Él puede volvernos buenos. Pero si Él nos vuelve malos, entonces no es Dios, porque Dios no puede ser malo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que Dios endureció el corazón de Faraón. Ahí es donde aplica la voluntad pasiva. Usted y yo, y cualquier persona en este mundo, no es tan mala como pudiera llegar a ser. Podríamos ser muchísimo más malos de lo que somos en este momento. Pero ¿por qué no somos tan malos como pudiéramos llegar a ser? Porque Dios impide, limita nuestra maldad. Él no nos deja ser tan malos como pudiéramos llegar a ser. Voluntad activa, siempre bondadosa, siempre buena. Pero cuando Él en su voluntad deja de impedir nuestra maldad, entonces nuestra naturaleza caída, sin freno, se vuelve más y más y más corrupta. Hasta que Él vuelve y lo impide. ¿Qué es lo que hace Dios con Faraón? Eso. Quita su mano que impide que Faraón sea tan malo como pudiera llegar a ser, y entonces el corazón de Faraón se endurece. ¿En qué sentido Dios endureció el corazón de Faraón? En el sentido de que dejó de limitar su maldad, dejó de tener su gracia benéfica hacia Faraón, porque Él tiene gracia de beneficencia por todos, buenos y malos. Llueve sobre justos e injustos. Él tiene una gracia con nosotros. Una gracia común con toda la creación, para impedir que fuésemos tan malos como podríamos llegar a ser. Pero cuando Él quita su mano, entonces toda nuestra corrupción se manifiesta. Eso es lo que hizo con Faraón. No es que lo haya vuelto más malo, es que quitó su mano para impedir que Él mismo se volviera malo. Porque cada cual es malo conforme a los propósitos de su propio corazón, no a la obra de Dios. Ahí es donde viene la polémica de este texto. Ahora bien, el texto nos habla de su acción pasiva, en el sentido en que limita nuestra maldad. Romanos 9:18 dice, así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere endurece. En Romanos 9:18 está tocando exactamente el mismo tema. Él, del que quiere, ahí está hablando de su voluntad, tiene misericordia. ¿De quién tiene misericordia? Del que quiere. Y el que no quiere lo endurece. ¿Cómo lo endurece? Si Él no puede volver a nadie malo porque no sería Dios. ¿En qué sentido endurece los corazones? Pues cuando su mano benevolente suelta a esa persona a su propia naturaleza. En ese momento se endurece. Y fue una acción pasiva de Dios. Dejó de hacer algo. Y al dejar de hacer algo, esa persona se vuelve más corrupta. ¿Me entiende? Pero el hecho de que Dios permita el pecado del hombre no implica que se complazca o que se agrade de ese pecado. El hecho de que Dios quitara la mano de Faraón en su voluntad para que Faraón fuese más malo de lo que ya era, no implica que él se complaciera en eso. O que él estuviera feliz, cual maestro que mira cómo sus estudiantes pierden su materia. Yo conozco maestros que son así o han sido así, los he conocido. Disfrutan, es que les puse una prueba. Van a perder todos. Ninguno va a ganar. Y se deleitan en eso, les encanta. O sea, literalmente les fascina ver cómo sufren sus estudiantes. Así son, hermano. Qué pena. Tristemente así son. Dios no es así. Dios no se deleita en la maldad. Sin embargo, la permite. ¿Por qué? Porque esa maldad que Él permite, al final del día, se convertirá en algo bueno, en algo positivo. Así son de inescrutables los caminos del Señor. No lo podemos entender. No podemos comprender cómo algo malo que me está pasando ahora redundará a futuro para algo bueno. Pero lo he dicho varias veces en estas prédicas y en los devocionales. Efectivamente, en el plan de Dios está que las cosas se muevan de esa manera. Hace unos años sufrí
Un momento muy difícil en mi vida, que en ese momento me afectó muchísimo. Hoy lo recuerdo y no hago otra cosa que darle gracias a Dios porque pasara. En el momento en el que pasó, ¿usted cree que yo le estaba dando gracias a Dios? No. Yo estaba sufriendo, estaba llorando, estaba mal. Porque no entendía a futuro el dolor presente. Pero ahora que ya ha pasado ese dolor, que ya he llegado a ese futuro, recuerdo ese dolor y recuerdo mi pasado y digo, gracias Señor, alabado sea tu nombre, bendecido eres tú, maravilloso eres tú, porque sin eso no podría estar donde ahora estoy. Porque todo ese mal presente redundó en un beneficio futuro. Porque hoy puedo gozarme en mi Señor. Sin ese dolor, mi hermano, ¿sabe usted? No existiría Biblia Libre. No tendríamos 20 iglesias alrededor de Latinoamérica. No tendríamos casi 1000 personas congregándose cada fin de semana en nuestras diferentes congregaciones. No tendríamos miles de videos y cientos de miles de seguidores que no son para nosotros, sino para la gloria de Dios. Personas que queremos aprendan la palabra y se formen en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No existiría eso. No habría nada de eso. ¿Y por qué existe eso? Por una prueba. Porque fue voluntad de Dios que algo malo me pasara. Porque me quitó su protección por un momento. Incluso, y yo sé que a usted le ha pasado, el Señor a veces permite que fallemos. Él no se complace en el pecado, Él no quiere que pequemos en cierto sentido, pero en otro sentido lo permite porque sabe que ese es el medio que Él ha decretado para que nosotros seamos transformados. El pecado causa dolor y el dolor causa transformación. Son cosas que van absolutamente ligadas. Por eso no te quejes de tu dolor. Dale gloria a Dios por las pruebas. Ten por sumo gozo, como dice la Escritura, cuando pases por diversas pruebas. Dios tiene un propósito siempre. Siempre. Ahora, la Biblia nos habla de 3 formas en las cuales se manifiesta la voluntad de Dios. Miremos cada una de esas formas. ¿Cuáles son esas 3 formas? Número 1, la voluntad decretiva. Las cosas que en la voluntad de Dios, Dios decreta que pasen y van a pasar. Y no hay forma de que no pasen. Esa voluntad es secreta, no la conocemos, no sabemos lo que Él ya determinó que va a pasar. Aparte de eso, es soberana absolutamente. Nadie puede intervenir en la decisión divina. Número 2, la voluntad preceptiva de Dios. Es la voluntad que Él nos ha revelado. Es la revelada, ya vamos a ver qué es específicamente. Y número 3, la voluntad disposicional o de beneplácito, que expresa el sentir de Dios, lo que Dios anhela, que a veces lo decreta y a veces no. Pero comencemos a analizarlas de a poco, ¿te parece? Comencemos por la voluntad decretiva, secreta o soberana. Definición. Es la voluntad soberana de Dios que se cumple inevitablemente. Generalmente en los textos del Nuevo Testamento, para referirse a esa voluntad se utiliza la palabra boulé. Boulé. Pero puede usarse telos. Como les digo, son intercambiables. ¿Sí? Dependiendo del contexto y dependiendo de si lo que él decreta es al mismo tiempo lo que él desea. No es tan sencillo. Ahora bien, en griego, lo que acabo de decir se usa tanto telos como boulé para definir este tipo de voluntad, ya que su decreto puede ser conforme a su deseo o no, lo que acababa de explicarles. Dentro de las características de la voluntad decretiva está número 1, que es secreta. No la conocemos hasta que se cumple. Y es que esa es la gracia de la voluntad decretiva de Dios, que no sabemos qué es. El problema con los que andan buscando profetas que les digan el futuro y qué va a pasar y hacia dónde voy a ir y qué va a pasar con mi vida y si voy a ser o no voy a ser un gran siervo, si voy a predicar a multitudes o no voy a predicar a multitudes, es que están queriendo conocer la voluntad decretiva de Dios como si necesitáramos tal cosa.
¿Y por qué en la antigüedad Dios daba a conocer su voluntad decretiva por medio de profetas? Porque necesitaba que esa voluntad decretiva se convirtiera en voluntad revelada y preceptiva. Enseñaba algo. Hoy los preceptos ya nos han sido dados. Y ahorita voy a explicar por qué. Sin embargo, yo no descarto que Dios, si quiere hablarle a alguien, le puede hablar. Eso depende de Dios. En segundo lugar, la voluntad decretiva no depende del hombre. No podemos hacer absolutamente nada para cambiar la voluntad decretiva de Dios. Si Dios decreta algo, se va a hacer. Ahora, ¿sabemos lo que Dios decretó? Ya sabemos que no, es secreto. ¿Qué tal si el medio para que su voluntad decretiva se cumpla sea nuestro ruego, nuestra oración? Si bien usted y yo no podemos cambiar a Dios, no sabemos si Dios haya decretado que nuestra oración cambie la realidad. Eso puede ser parte del decreto divino. Ejemplo, a ver si me entienden, si no me enredo tanto. A ver, hay una persona enferma. Usted quiere que se sane. Puede ser decreto de Dios que se sane o que muera. Dios pudo haber decretado ya que esa persona muera. Y no importa cuánto ore usted, si Dios decretó que se muera, se va a morir. Entonces usted me podrá decir, entonces ¿para qué oro? Que usted no conoce la voluntad decretiva de Dios. Es secreta. Secreta. Dios ya decretó lo que va a pasar con ese enfermo, pero usted no sabe lo que él decretó. ¿Y qué tal si Dios decretó que por medio de nuestras oraciones ese enfermo se sane? Entonces usted y yo tenemos que orar. ¿Para qué oramos? ¿Para que Dios cambie de opinión y sane al enfermo? No. Oramos para entender su decreto, para someternos a su decreto. Y porque es posible que parte de su decreto sea que esa persona sea sana por medio de la oración para la gloria de su nombre. Por eso es que oramos. No oramos para que Dios cambie de opinión y sane a la persona. No, Dios no va a cambiar de opinión. Dios ya decretó si se va a morir o va a vivir. Oramos por si el decreto de Dios ha sido que viva por medio de nuestra oración. Por eso es que oramos. En tercer lugar, nada puede frustrar la voluntad de Dios. Nada. Dentro de la voluntad decretiva y revelada, porque es ambas, está el juicio de Dios. Vendrá un día en que Dios juzgará a todas las naciones. Él ya lo decretó así. Es voluntad decretada. Pero también es voluntad revelada, porque nos la reveló en su palabra. ¿Sí? La conocemos. Va a haber un juicio. Ahora bien, ¿podemos impedir el juicio? ¿Podemos hacer algo para que no suceda el juicio final? ¿Para que Dios cambie de opinión y no pase? ¿O no regrese Él en su segunda venida? No. No, porque su voluntad no puede ser frustrada. Él ya determinó un juicio y Él va a cumplir su juicio. No hay nada que hacer. Nadie puede impedir que Él haga su voluntad. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, porque quiere y con quien quiere. Todo lo que quiso, eso es lo que ha hecho. Él no ha hecho nada que no haya querido. Todo lo que Dios ha hecho a partir de su voluntad. Ahora, mire lo que dice Isaías 14:24. Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo que he determinado. Es absolutamente radical, hermano. Se hará como lo he pensado. No hay vuelta de hoja. Pasará como lo he confirmado. Así va a ser. Y aún más, Isaías 46:9, mire lo que dice. Atención con este texto. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. No puedes frustrar el plan de Dios.
porque no somos nada delante de Él. Él va a hacer lo que quiera. Así que no importa cuánto te esfuerces. Y eso, en cierta manera, es un consuelo. Porque sabemos que su voluntad es perfecta. En cambio, la nuestra no. Y aunque a nosotros nos parezca que lo que deseamos es bueno, pues generalmente no lo es. Así que es maravilloso que no podamos frustrar su decreto. Él decretó que va a salvar a un grupo de personas y así va a ser. Y si decretó que usted y yo seamos salvos, así va a ser, hermano. Porque nada se sale de sus manos. Daniel, capítulo 4, verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué haces? No hay quien detenga su mano y que le diga, ¿qué estás haciendo, Dios? ¿Por qué estás haciendo esto? Detente, Dios, para. Te estás equivocando. Estás haciendo mal, Dios. No, no, mis hermanos, no. Eso es absolutamente imposible. Nadie puede decirle a Dios qué hacer, cómo hacer o cuándo hacerlo. Nadie. Y entonces, ¿por qué hay gente en las iglesias diciéndonos que Dios no se mueve porque yo no he hecho esto o no he hecho aquello? O que yo estoy impidiendo la voluntad de Dios. Más adelante vamos a ver ejemplos alrededor de esto. Porque esto destruye completamente la teoría del decreto humano. ¿Cuál es la teoría del decreto humano? De que nosotros podemos decretar. Eso que nos venden en las iglesias de decrétalo, confiésalo, decláralo, proclámalo. Nosotros nada podemos decretar porque el único que emite decretos es el rey. Los reyes eran los únicos capaces de decretar cosas. Y usted podrá decirme, es que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros somos reyes en el sentido de que el Señor comparte con nosotros el reino. Somos sacerdotes en el sentido de que Él es nuestro intermediario ante el Padre. Pero Él es el que tiene toda autoridad. Él es el que tiene todo poder. Así que Él es el único que puede decretar que pasen cosas. Tú te vas a cansar de decir decreto $1.000.000, decreto $1.000.000, decreto que va a caer del cielo $1.000.000. Ahí te la vas a pasar 1.000.000 de años y no van a caer los $1.000.000. Y alguien me podrá decir, pero Guille Maldonado dijo, ¿dónde están mis millones? Y vea, él se volvió millonario. Sí, se volvió millonario convenciendo a las personas que podían conseguir dinero diciendo eso. No fue Dios, fue su astucia. Eso fue lo que lo hizo millonario. Ahora Dios lo decretó, sí también. Frases como, Dios quiere bendecirte, pero depende de ti que lo dejes actuar. Momento, ¿cómo que depende de mí? Si Dios quiere bendecirme, Dios me va a bendecir. Si dependiera de mí la bendición, entonces este no sería un pacto de gracia, sería un pacto de obras. Porque así era el pacto de obras. Existen dos tipos de pacto y lo he explicado en nuestra lista de predicaciones sobre la teología del pacto, lo expliqué. Hay dos tipos de pactos. Pactos condicionales y pactos incondicionales. El pacto de obras es condicional. Tú haces esto, Dios hace lo otro. Tú haces esto, entonces Dios te responde. Si me buscares de todo corazón, yo bajaré y te bendeciré. Eso es condicional, eso es antiguo testamentario. Pero en el Nuevo Testamento el pacto no es condicional, es incondicional. Por eso la Biblia dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual, independientemente de tu comportamiento. ¿Qué quiere decir? ¿Que me puedo comportar mal? No. Quiere decir que te vas a comportar bien aunque no quieras. ¿Cómo así? Sí. Tu naturaleza caída, humana y pecaminosa no quiere, pero como has nacido de nuevo, tu espíritu va a querer y se va a oponer a tu naturaleza caída y va a triunfar. Claro, necesitarás buscar del Señor, Él hará su obra, pero Él ya está haciendo todo lo hace Él en el pacto incondicional. No se trata de que yo puedo impedir la bendición de Dios, y si no me ha bendecido es porque yo no he dado, porque yo no he ofrendado, o porque yo no he hecho esto o aquello. No se deje robar, no se deje meter gato por liebre, no crea esas mentiras. Si Él quiere hacerlo, lo hace y punto. Porque es Dios.
Es Dios y está con nosotros en un pacto incondicional. Eso es lo que se llama el pacto de gracia, que inauguró el Señor en la cena del Señor. Esta es mi sangre, la sangre de un nuevo pacto, sangre que es derramada por vosotros. ¿Estamos en ese nuevo pacto, sí o no? Estamos en ese nuevo pacto. No me vengan con que el nuevo pacto es para Israel. No, 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 qué pena. El nuevo pacto, según Jeremías, incluye el hecho de que nuestro corazón se transformará de un corazón de piedra a un corazón de carne. Y eso es lo que ha pasado en nosotros. Por eso estamos en ese nuevo pacto. Otra frase que se usa mucho y que es completamente contraria a lo que la Biblia enseña. Dios hizo lo que pudo, pero el resto lo tienes que hacer tú. Dios hizo lo que pudo. El resto lo tengo que hacer yo. Es al revés. Yo hago lo que puedo y el resto lo hace el Señor. Y lo que yo puedo es muy poquito, prácticamente nada. Pero Dios no va a hacer lo que tú puedes. Por ejemplo, una persona quiere tener alimento para su casa, su familia. ¿Puede hacer algo para eso? Sí, trabaje. Dios no va a hacer que caiga oro del cielo, polvo del cielo, diamantes. Eso es contrario a su escritura. ¿Por qué? Porque usted puede trabajar, no necesita que le caiga oro del cielo. Eso es algo que usted puede hacer. Dios lo ha capacitado, Dios lo ha formado, Dios le ha puesto el querer como el hacer en su corazón, así que vaya y trabaje. Y obtendrá con que mantener a su familia, obtendrá los recursos para mantener a su familia de una buena manera. Así que eso de que Dios hizo lo que pudo, no, un momento, Dios lo puede todo. Y todo lo que yo hago o deje de hacer es porque Dios así lo ha determinado. En tercer lugar, frases como, el Señor toca la puerta, pero si no abres, Él no puede entrar. Y usan el texto de Apocalipsis, aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Él está ahí y tenemos en la mente esa pintura del Señor tocando la puerta, a ver si alguien le abre. Porque el Señor es un caballero, dicen algunos. Bueno, la Biblia no me dice que el Señor sea caballero en ningún sentido, al contrario, me dice que Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y porque quiere. O es que le tocó la puerta a Abraham. No, se le presentó y dijo, Abraham, yo soy Dios, y vas a hacer esto y aquello. O le tocó la puerta a Moisés. Moisés, ¿será que tú? No, no, no. Yo soy el que soy. Usted me hace el favor y va y libera a ese pueblo. O le tocó la puerta a David. David, si quiere, puede derrotar. No, 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 no. Te he ungido como rey, tú vas a ser el rey, punto. Tapo remacho y no juego más. Dios no está ya tocando la puerta a ver si puede hacer algo en nuestra vida. No. Y eso es lo más maravilloso del mundo, hermano. Porque no depende de mí. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso dice Romanos capítulo 9. Hermano, depende de Él, de su voluntad, de su gracia. Qué maravilloso es que yo no necesito abrirle la puerta. ¿Y sabe por qué no necesito abrirle la puerta? Porque Él es la puerta. No es Él el que tiene que entrar a nuestro corazón. Somos nosotros los que entramos por medio de Él al redil. Él mora en nosotros en el sentido de que el Espíritu Santo mora en nosotros, claro que sí, pero porque Él decidió que estuviéramos en el redil. Él es la puerta. Es Él. Qué hermoso es el Señor. Otra frase, Dios tenía un plan maravilloso para tu vida, pero el diablo lo arruinó. ¿Puede el diablo arruinar los planes de Dios? En ninguna manera, mi hermano. ¿Cómo va el diablo a arruinar cualquier cosa que Dios quiera hacer? Si Dios tiene un plan maravilloso para mi vida y quiere que ese plan se cumpla, ese plan se cumplirá y nada ni nadie lo podrá impedir, porque Él es Dios, hermano. Porque Él es el Señor. Porque Él es el Todopoderoso. Nadie puede impedir su plan. Nadie. Qué hermoso es nuestro Dios. El diablo no puede arruinar sus planes, no. Todo lo que el diablo hace, lo hace porque Él lo autorizó a hacerlo. ¿Recuerda usted la historia de Job?
Satanás estaba junto con los hijos de Dios, se presentaron ante el Señor. Y es Satanás el que le pide la autorización a Dios para tocar a Job. Si Dios no lo autoriza, no lo hace. En otro pasaje bíblico Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Satanás te pidió a ti y a tus hermanos apóstoles para que sufran. O sea que tenía que haber una petición delante de Dios, si no, no podía hacer nada. El diablo no puede hacer nada si Dios no lo permite. Nada. Así que no le eche la culpa al diablo de sus fracasos. Si usted no ha obtenido ese plan maravilloso, es porque usted o no está escuchando la voz de Dios, o no está obedeciendo a Dios, o porque simplemente Dios no tiene ese plan para usted. Pero no es culpa del diablo. Él tiene muchas otras culpas. El Señor quería salvar a tal persona, pero esa persona no lo permitió. ¿Puedo impedir que el Espíritu Santo rompa mi corazón y me haga pedazos? ¿Soy tan fuerte como para resistir la gracia de Dios? Algunos hermanos piensan que sí. Que yo puedo o cualquiera puede resistirse a la gracia de Dios. Yo creo que no. Respeto a sus hermanos que creen eso, los respeto profundamente. Pero yo creo que la gracia de Dios es irresistible. Te doblega, te domina, te gana, te vence. La gracia de Dios es esa energía indetenible. Indetenible. Y tú y yo no somos sujetos o objetos inamovibles, no lo somos. Así que creo que su gracia vence sobre nuestro corazón. Otros dicen, Dios quiso evitar esa tragedia, pero Satanás se le atravesó en el camino. No. Si Dios quiere evitar una tragedia, la evita. Esto no es es decir, hay personas que ven esto como si fuera una pelea mano a mano entre Dios y el diablo. Como si fuera un pulso en donde Dios está ahí en contra del diablo, parejo, mano a mano, a ver quién gana, a ver quién es más fuerte. No, esto no es así. Aquí no hay igualdad de poderes ni de recursos. No. El diablo siempre y sus ángeles han estado completamente derrotados. Es decir, Jesús los derrota en la cruz del Calvario en el sentido que les quitó todo derecho sobre la creación, pero desde antes de la fundación del mundo estaba planeado así. Por ende, Dios conocía la rebelión de Satanás y la permitió con el propósito que solamente Él conoce. En cierto sentido, Satanás es un siervo de Dios, no un siervo en el sentido positivo de que hace la voluntad de Dios de manera agradable, sino más bien un siervo en que hace la voluntad de Dios porque Dios decretó que la hiciera, aunque no le agrade. ¿Usted cree que Satanás sabía que por medio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario iba a salvarse la raza humana? ¿Usted cree que sabía eso Satanás? Evidentemente no. Si Satanás hubiese sabido eso, en vez de provocarlo, lo hubiese impedido, pero la Biblia dice que él provocó. Entró Satanás en Judas, dice la Escritura, para traicionar al Maestro. Pese a que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, pese a que el mismo Jesús lo anunció en varias oportunidades, y ni sus apóstoles ni el mismo Satanás estaban entendiendo el plan. No entendían. Porque Dios cegó sus ojos para que no comprendieran, para que el plan se llevara a cabo. Satanás está muy por debajo de Dios, pero infinitesimalmente por debajo de Dios. Apenas es un poquito superior en poder a nosotros, un poquito, no mucho. Y cuando estamos con Cristo, estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo, entonces el enemigo está debajo de nuestros pies. Ahí ya no está por encima de nosotros. Qué poderoso es el Dios que tenemos. Por eso me gusta ver la voluntad decretiva, porque muestra un Dios de poder. No ese Dios que nos venden en muchas iglesias, pelele, manipulable, que llora cuando tú no vas a la iglesia y él dice qué dolor me estás haciendo sentir. No. ¿Usted cree que Dios no sabe ya cuántas veces usted no va a ir a la iglesia?
¿Usted cree que Dios no sabe ya cuántas veces usted va a pecar? El Señor lo sabe. Y todo lo tiene bajo control. Y esa es una verdad increíble. Esa verdad tiene que traernos paz a nuestro corazón. Él lo tiene bajo control en su voluntad decretiva. No se sale de sus manos. Dios no sufre de nervios. Dios no está allá en el cielo diciendo, no, ¿yo qué voy a hacer para salvar a Edgar Escobar? No, ese muchacho es insalvable. No, me rindo. No, hermano. Lo que él decretó se cumple. Lo que él determinó se hace. No hay vuelta de hoja. Por eso no puedo creer en esas frases ni en esas iglesias que enseñan un Dios pelele, que Dios hace si tú le permites y si tú no le das autoridad legal, entonces no puede hacer. ¿Qué tipo de Dios es ese? No es el de la Biblia. Es un falso Dios, de esos que venden las falsas religiones. El Dios de la Biblia es un Dios poderoso, que hace lo que tiene que hacer, lo que sabe que debe hacer, por amor a nosotros. Hay otros que dicen, Dios tiene un plan A para ti, pero si fallas, Él tiene un plan B. ¿Sí? No hay un plan B. No existe un plan B. Por la simple razón de que el plan A nunca va a fallar. Es imposible que falle. Que su decreto es perfecto. El futuro aún no está escrito, depende de tus decisiones. El Señor ya determinó el futuro. Y entonces no decido nada, no importa lo que yo decía. Escúcheme bien. Esto no debe ser visto de una manera fatalista. Porque si bien Dios ya determinó todo, yo no conozco lo que determinó. Y dentro de lo que determinó puede ser que Él haya determinado que la forma para que yo sea transformado sea el arrepentimiento y la conversión. Así que no depende simplemente de mí, ya lo sé, pero eso tampoco me exime en ningún sentido de la responsabilidad de buscarle, de estar cerca de Él, de arrepentirme de mis pecados, porque ese medio también lo decretó el Señor. Él decreta los fines, pero también decreta los medios por los cuales se consigue ese fin. Si no entendemos ese principio, entonces nos enredamos aquí muchísimo. Entienda el principio, Él decreta el final, pero decreta también el medio para llegar a ese final. Y muchas veces el medio para llegar a ese final es nuestro arrepentimiento, es nuestra oración, es nuestra contrición. Así que no depende de mis decisiones, pero aún así debo tomar buenas decisiones. Porque tal vez son esas buenas decisiones las que Dios decretó para que las cosas se hagan. Hay gente que dice, el Señor hace lo que puede con lo que tú le entregas. Yo lo único que puedo entregarles es mi vida, mi ser, todo lo que soy, lo que tengo, lo que hago, se lo entrego. No más. ¿Qué más le voy a entregar al Señor? Y eso no es mucho. Pero no es que Él, ay, no tengo mucho con qué trabajar, entonces medio haré algo con usted. No, Él nos toma siendo vasos de deshonra para convertirnos en vasos de honra. De lo vil y menospreciado del mundo tomó Dios para avergonzar a los sabios. No se trata de que yo le di poco y el Señor ahí medio pueda hacer. No, el Señor hará todo lo que tenga que hacer. Y si tú no quieres entregarle todo tu ser al Señor y el Señor quiere que lo hagas, entonces Él pondrá en ti el querer como el hacer, conforme a su buena voluntad. Así es como actúa el Señor. Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. ¿Hasta cuándo permanecerá el consejo de Jehová? Para siempre. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Todo lo que quiere, lo hace. Su consejo es para siempre. Sin embargo, a veces su decreto no es conforme a su naturaleza, pero sí a su plan.
¿A qué me refiero? A veces Él decreta cosas como permitir que hayan tragedias en el mundo, desastres en el mundo, que se levanten personas muy malas y hagan cosas malvadas. Eso es contrario a su naturaleza, pero lo permite con el único propósito de que su plan se cumpla. Por eso lo permite. Hemos dado muchas veces el ejemplo de la Alemania nazi, cómo Dios permitió que se levantara Hitler, y por medio de ese terrible holocausto es que llegamos a lo que hoy se conoce como el Estado de Israel, la Organización de Naciones Unidas y el estado actual del mundo. Sin esa tragedia, el mundo hoy sería muy diferente. Y el propósito de Dios es que llegáramos a este mundo porque este es el medio, el cual Él decretó y sabe que es el mejor medio para que nosotros lleguemos a Él. No alcanzamos ni siquiera a entender su plan. No alcanzamos. Pongo un ejemplo más claro de esto. Hechos, capítulo 2, verso 23. A este, está hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjense, la crucifixión de Jesús fue posible porque Dios entregó, determinó, decretó en su voluntad de entregar a su Hijo. Sin embargo, Dios no es culpable de la muerte de su Hijo. Él lo entregó. ¿Y el hombre qué decidió? Crucificarle. ¿Quién es el culpable entonces? El hombre. No Dios. ¿Por qué hace eso? Si va conforme, es decir, no es conforme a su naturaleza. Él ama a su Hijo. El mismo Jesús lo dijo. Jesús anhelaba estar de nuevo en la gloria del Padre y manifestar, sentir ese amor con el que Él siempre lo ha amado. Pero era necesario que Cristo padeciera y muriera en nuestro lugar. Por eso, aunque ese acto de maldad no es conforme a su naturaleza santa y buena, pues sí es conforme a su plan. Y el beneficio era más grande que el sacrificio en el sentido de que, bueno, fue mucho más grande el sacrificio de Jesús que el nosotros ser salvos, pero en el sentido del cumplimiento de su plan. En el sentido de que el hecho de la salvación solo era posible por la muerte de Cristo. El sentido completo de la creación está en la muerte y resurrección de Cristo. Sin la muerte y resurrección de Cristo, no habría el más mínimo sentido para esta existencia. Existimos para ser salvados por Cristo. Lo dice en otras palabras en Hechos, capítulo 4, verso 27, donde dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Impresionante. Herodes, Poncio Pilato hicieron lo que tú determinaste que hicieran. Los culpables son ellos porque ellos decidieron hacerlo, pero tú permitiste que lo hicieran. ¿No te hace eso responsable el Señor? No. Dios no es el causante del mal, pero Dios permite que pase ese mal por un bien mayor. En este caso, la salvación de la humanidad. Agustín lo resume de la siguiente manera. Dios es tan bueno que nunca permitirá el mal o permitiría el mal si no fuera para sacar de él un bien mayor. Dios es tan bueno que nunca permitiría el mal si no fuera para sacar de él un bien mayor. Entonces, el culpable es el ser humano porque actuó desde su pecado. Dios no lo forzó. Dios no forzó a los seres humanos a que crucificaran a Jesús. Simplemente lo entregó en sus manos. Depende de ustedes. Tomen la decisión. Y él sabía qué decisión íbamos a tomar, obviamente. Y aún así es nuestra decisión. Dios decretó la cruz para el bien. Y el hombre la ejecutó para el mal.
No es fácil de entender. Tenemos un claro ejemplo bíblico en José y sus hermanos. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó en bien, dice José cuando confronta a sus hermanos. Ustedes organizaron todo para que me sucediera algo malo y sin embargo Dios usó esas cosas malas para algo bueno. Ese es un principio maravilloso de su voluntad. Podríamos decir que hay dos verdades concurrentes en este texto. Por un lado, los hermanos de José pecaron con mala intención, su voluntad era malvada. Por otro lado, Dios decretó ese mismo acto para salvar la vida de José, de sus hermanos y de sus familias. Es decir, hay una voluntad buena detrás de un acto malo. Así es toda la historia. La buena voluntad de Dios detrás de los actos malvados de los hombres. Esa es la Biblia. Esa es la historia de la Biblia. Finalmente, Dios no causa el mal. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no causa el mal. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero sí lo permite. Romanos 3:5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Ser injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Dios no es injusto. Nuestra injusticia hace resaltar su justicia. Y el hecho de que Él permita nuestra injusticia no lo hace injusto. Al contrario, lo hace más justo. Porque nuestras injusticias no quedarán sin pago. O las pagó Jesús en la cruz o las pagarán aquellos que no se arrepientan. Eso es lo maravilloso. En Romanos 9 dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué somos entonces nosotros culpables si es Él el que permite el mal? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esto no hace más que generarnos enorme confianza y seguridad en Dios. Efesios 1:11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y todo es para un bien mayor. Él ha permitido el mal en nuestra vida para un bien mayor. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, solo los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Sufres? ¿Tienes luchas? ¿Lloras? ¿Estás en angustia? Dios tiene un propósito que tú no conoces, que hace parte de su voluntad decretiva. Pero si Él te ha salvado, te ha llamado, te ha tocado, te ha hecho nacer de nuevo, debes estar tranquilo, seguro. El problema es si no crees en Cristo. Si no crees en Cristo, preocúpate. Porque entonces su voluntad hacia ti no es en ningún sentido algo que te pueda ayudar para bien, sino algo que te va a hacer humillarte hasta lo sumo. Son solamente aquellos que amamos a Dios, o somos solamente aquellos que amamos a Dios los beneficiados con su voluntad decretiva, incluso con las cosas malas que Él permite sucedan en nuestra vida. Solamente aquellos que amamos a Dios. ¿Amas tú a Dios apasionadamente? ¿Es Él el primero en tu vida? ¿Sientes desesperación por su presencia, por su palabra, por su voz, por estar en coinonía y comunión con Él? ¿O te cuesta hablar, leer la Biblia, orar, adorar? ¿Estás aquí por miedo al infierno? Entonces preocúpate. Pero si tú tienes tu corazón en Él, no te afanes. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué temes? ¿Por qué te angustias? No te escudes en que es la enfermedad de hoy en día. Hoy en día está de moda la enfermedad de la angustia, de la desesperación. Hace unos años nadie hablaba de eso. Nadie hablaba de tengo ansiedad.
Y yo no digo que no haya un elemento fisiológico y de enfermedad en la ansiedad. Pero mi hermano, cuando estamos en Cristo, descansamos en Él, ignoramos lo que sentimos y confiamos en Él. Que no importa lo que pase, Él está a cargo. Nuestra barca está dirigida por su mano y el timón jamás ha sido soltado de su diestra. Él tiene control absoluto y completo de nuestra vida. Aunque un ejército haga sitio contra mí, no temeré mal alguno. Aunque haya guerra alrededor de mí, no he de atemorizarme. Salvación mía, Dios mío, castillo mío. Él es mi roca y el que levanta mi cabeza. El Señor nos dice, no teman. ¿De qué temen? Miren los lirios del campo. ¿No visten mejor que cualquiera de nosotros? Dios los viste. No teman, miren las aves del cielo. Dios las cuida, les provee el alimento. Si hace eso con las aves y con los lirios, ¿cuánto más hará por sus hijos? ¿Qué tenemos temor? ¿De dónde parte nuestro temor? Confía en Dios, descansa en Dios, cree en Dios. Y tú me podrás decir, es que mi vida ahorita está muy mal, está al revés. No importa, cree en Él, descansa en Él, confía en Él. Él sabe lo que ha permitido en tu vida. Y tú ahora no lo ves, pero lo verás. Verás por qué en su voluntad permitió lo que permitió. Y no te quedará otra opción que glorificarle y exaltarle y adorarle. Pero lo que Él permite es para acercarte a Él. Todos los males de la vida tienen un solo propósito. Que tengamos que acercarnos a Él y glorificar su nombre. Si entiendes eso, cierra tus ojos, inclina tu rostro y ora junto conmigo al Señor. Señor, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Te damos gracias por esa maravillosa voluntad hermosa que has tenido para con nosotros. Ten misericordia de nosotros y no nos permitas pecar. Ayúdanos a vivir en santidad y conforme a tu voluntad. Nos rendimos ante tus pies, Señor, y creemos que tú tienes el control de nuestra vida. Gracias porque has sido bueno. Gracias porque has sido hermoso. Gracias porque has sido maravilloso para con nosotros. Protégenos, cuídanos, bendícenos. Te lo pedimos con todo el corazón. Estamos en tus manos. Entendemos tu decreto. Y aunque no lo comprendamos del todo o no lo conozcamos porque es secreto, confiamos en que al final del día todo va a salir bien. Y eso nos trae paz, calma, confianza, descanso. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gloria al Señor, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero que haya sido de bendición. Comparta este video, por favor, por todas sus redes sociales. Recuerde que tenemos en este canal devocionales todos los días, exceptuando los viernes casi siempre. De resto, lunes, martes, miércoles y jueves tenemos devocionales. Estudiamos la palabra de Dios y profundizamos en las Escrituras. Así que acompáñanos en el devocional de Biblia Libre. Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Muchas gracias a todos. Recuerden que tenemos noticiero al mediodía por el canal Biblia Libre, nuestro canal principal. Vea el noticiero, compártalo. Tiene noticias, hermano. Bueno, compártalo por todas sus redes sociales y gracias por haber estado con nosotros aquí en Biblia Libre Prédicas.